Muy buenos días, Dios les bendiga esta mañana. Aquí estamos de nuevo y es gracias a Dios, como siempre lo digo, gracias a Dios, porque Él es el que nos da, ¿verdad?, una nueva oportunidad todos los días. Y hay que aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para hacer su voluntad, para hacer lo que a Él le agrada. Es bien importante que nosotros todos los días nos levantemos y nos agarremos de la mano de Dios para poder vencer, porque todos los días vienen pruebas, vienen luchas, vienen tantas cosas a nuestras vidas, pero por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos a la mano de Dios y caminar con Él, ¿verdad? A pesar de lo que pasa en nuestras vidas, no soltarnos de Dios, porque solamente en Él podemos permanecer, solamente en Él podemos salir adelante, porque todos los días vamos a tener trabas, vamos a tener luchas, pero si Dios está con nosotros, todo es posible. ¿Quién está conectado ahí? Quiero mirar porque ya no se mira bien la bolita. Ahorita voy a mirar quién está conectado, pero Dios bendiga a mi hermano Fidel, Dios lo bendiga, a mi hija, vámonos, mi ahijada, Dios la bendiga. Aquí tenemos una instructora de hacer ejercicios, de jugos, de todo. Que Dios la bendiga, ¿verdad? Y tiene muy buenos tips. Que Dios la bendiga. Y pues vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas, así nomás. Y pues hoy quiero reflexionar acerca de la oración, ¿verdad? La oración es algo esencial, algo tan importante en nuestras vidas para que nosotros podamos estar conectados con Dios. Es la única forma en que nos podemos conectar con Dios, es a través de la oración, ¿verdad? A través de la lectura, a través de tener una comunión con Él. Esa es la única forma, ¿verdad?, que podemos estar nosotros conectados. Y no hay que desconectarnos de Dios, especialmente en estos momentos que todo está pasando alrededor, ¿verdad? Cosas bien feas. Y la única forma que nosotros podemos estar seguros es en las manos de Dios. Dios la bendiga, ama. Le mando un fuerte abrazo, le amo. Cuídese, salúdenme a todos. Bendiciones, dejada, bendiciones a todos los que se van a conectar. Y quiero leer lo que dice Filipenses 4:6. La palabra de Dios nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué grande promesa tenemos aquí de parte de Dios. Dice que por nada estemos afanosos, que por nada nos estemos preocupando, por nada, sea que sea el problema, sea un problema chico, muy grande o muy grande. No te preocupes, no te afanes, porque el afán, la preocupación no trae nada, no resuelve el problema. Al contrario, te pones más inquieto, te roba la tranquilidad, te roba la paz. Siempre tenemos que estar conectados con Dios con una mente positiva, sabiendo que aún a pesar de los problemas, Él va a estar ahí con nosotros, porque Él nos lo dice, que va a estar todos los días con nosotros. Por eso dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos por nada, sino al contrario, dice no nos afanemos por nada, sino al contrario, dice, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Todo eso que te tiene a veces así bajado, que te tiene simplemente preocupado, que estás estresado, dice que se lo lleves a Dios, que lo pongas delante de Dios, que pongas todas tus necesidades delante de Dios. Dice, delante de Dios en toda oración y ruego, y ponte a orar creyendo que Dios va a sacar adelante, ¿verdad?, con ese problema, creyendo, que Dios va a obrar en ese problema con lo que tú estés pasando, porque no hay nada más grande que nuestro Dios. No hay problema, no hay enfermedad, no hay circunstancia más grande que Él. Dice que en toda, ¿verdad?, en toda oración y ruego. Y luego ya cuando oramos nosotros, ya cuando Dios contesta, porque estamos rogándole al Padre, dice que demos gracias, con acción de gracias. Cuando tú vayas a Dios pidiendo en oración, tienes que creer que lo va a hacer. Y tienes que darle gracias de antemano. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Confiando que lo va a hacer. Confiando que lo va a hacer, porque dice su palabra, con acción de gracias, que vayamos en oración, que vayamos rogándole al Padre. Así dice la palabra: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé
Y dice que vayamos a Él con acción de gracias, creyendo que Él va a traer esa solución, creyendo que Él va a abrir esa puerta, creyendo que Él va a suplir esa necesidad, creyendo que Él va a sanar esa enfermedad. Por eso es que nosotros tenemos que ir confiando y creyendo y dando gracias. Y luego dice que y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice, morará en nuestros corazones. Ya cuando nosotros oramos, ya cuando nosotros tenemos una respuesta de Dios, ya que nosotros somos agradecidos para con Dios, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, morará en nuestros corazones, morará en nuestras vidas. Amén, ahijada, así es. Dios bendiga a mi suegra, Dios bendiga a Norma, Dios te bendiga, primo Manuel. Ahí estamos, ¿verdad? Dios bendiga a mi suegra. Es bien importante que nosotros, a pesar de las circunstancias, nos mantengamos aferrados a Dios, porque Él es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, ¿verdad?, que no la puedes entender, la puedes sentir, la puedes recibir. Es una paz que es gratis, una paz que viene de lo alto, una paz que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Dios lo bendiga, mi hermano López, bendiciones. Me da mucho gusto que esté conectado. Aquí tenemos también otra persona, ¿verdad?, que también comparte la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y lo siga usando. Por eso es bien importante que nosotros vayamos siempre a Dios creyendo que Él va a obrar, creyendo que Él va a suplir esa necesidad, dando gracias en todo. Es lo que dice la palabra de Dios. Den gracias en todo y por todo, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en todo tiempo tenemos que estar con ese corazón agradecido para con Dios. Créeme que cuando nosotros tenemos ese corazón agradecido, las cosas fluyen mejor. Nuestros pensamientos, ¿verdad?, están conectados con los pensamientos de Dios. Tenemos una actitud diferente, miramos todo de otra forma, dejamos todo lo negativo, porque lo negativo no ayuda. Siempre hay que ser positivos, pensando que todo es posible, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿de qué nos preocupamos? ¿Verdad? Dios con nosotros, todo es posible. Dios bendiga a Nancy, bendiciones. Y aquí nos dice también en 1 Tesalonicenses 16 al 18, dice: estar siempre gozoso, dice, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad para con nosotros, ¿verdad? Es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, que dice que demos gracias en todo y por todo, que oremos sin cesar, que nunca cese nuestra oración, que siempre estemos conectados con Dios en la mañana, en la tarde, a la noche, en todo tiempo nuestra mente esté conectada con Dios. Estemos siempre, ¿verdad?, con un canto, con una oración. Gracias, Señor. Si estás en tu trabajo, que siempre, ¿verdad?, estés conectado con Dios, porque Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da la salud, y siempre, en todo momento, no te desconectes de Dios. No tienes que estar encerrado en un cuarto. Cuando tengas la oportunidad, sí, ve a tu lugar que tú tienes privado con Dios y ora a Dios. Pero cuando no, en el camino, en donde quieras que te encuentres, siempre que tengas a Dios en tu mente, ¿verdad? Nunca hay que desconectarnos de Él, porque cuando nosotros estamos conectados con Dios, todo fluye bien. Pero cuando nos desconectamos de Dios, nos vamos a conectar en otra parte. Y tenemos que tener mucho cuidado en dónde nos estamos conectando. Es mejor que nos conectemos con Dios, que estemos siempre con Él, que hagamos su voluntad. Y aquí en Juan 5, primera de Juan 5:14 nos dice también: y esta es la voluntad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Qué maravilloso es, ¿verdad?, que cuando tú vas y clamas a Dios, cuando tú vas y le pides y les pones tu necesidad, dice la palabra de Dios que Él nos oye. Pero qué bonito es hacer la voluntad de Dios, que sea su voluntad, porque su voluntad siempre es lo mejor. Su voluntad es buena, es perfecta, Él nunca se equivoca. Y nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad y nos vamos a equivocar, porque somos seres imperfectos. Pero Él es un Dios perfecto que no se equivoca, y Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace porque Él es Dios. Simplemente ve a Él, ¿verdad?, con ese corazón agradecido, con ese corazón lleno, ¿verdad?, de agradecimiento para con Dios. Pídele lo que necesitas. Él sabe de antemano lo que tú necesitas, pero Él quiere que vayamos a Él y le pidamos, ¿verdad? Y ya cuando nosotros le pidamos, entonces Él va a contestar, y tenemos que ir con la mentalidad de que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo, de que Él va a obrar, de que Él va a tener una respuesta. Él te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir espera.
Y si te dice espera, es porque Él sabe, porque los tiempos de Dios son perfectos. Él nunca llega tarde, Él nunca llega temprano, Él llega justo cuando tú lo necesitas, justo cuando ya no puedes más. Ahí viene la misericordia de Dios y nos da una nueva oportunidad, porque Él es un Dios de oportunidades, de primeras, segundas, terceras. Las oportunidades que tú necesitas, Dios te las da. Mientras haya vida, hay esperanza. Por eso tenemos que estar siempre conectados con Dios a través de la oración. Aquí en Colosenses 1:2 nos dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué dice? Perseverar, perseverar. ¿Qué es lo que hace una persona cuando persevera? Llega a la meta, pero tenemos que ser constantes, perseverantes, todos los días. No tenemos que bajar el dedo del renglón, así como un atleta, ¿verdad? Que persevera, que todos los días practica, se cuida, duerme bien y llega al propósito que tiene. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, perseverar en el Señor, permanecer en el Señor, porque en Él lo tenemos absolutamente todo. Dice que el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Esta es una lucha constante, no es fácil, pero todo es posible, porque en Él todo lo podemos, como dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ese es mi versículo favorito, porque yo en mi fuerza no hago nada, ¿verdad? Tratamos y tratamos, pero volvemos a lo mismo, volvemos a fallar, volvemos a caer. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, dependemos de las fuerzas que Dios nos da, somos más que vencedores. Porque así lo dice su palabra, que en Cristo somos más que vencedores, porque Él es el que nos da la victoria, porque Él ya pagó el precio. Nosotros solamente tenemos que dejar que Él tome el control de nuestras vidas y darle gracias simplemente porque Él nos tiene de pie, porque Él nos prolonga sus misericordias todos los días. Y esa es una razón más de darle gracias al Señor, de estar en constante oración con Dios. No nos desconectemos, porque la oración, ¿verdad?, hace las cosas imposibles a posibles. La oración mueve la mano de Dios a tu favor. Cuando tú oras creyendo que vas a recibir, cuando tú oras con fe, Dios voltea y te mira, porque ese es el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, no creemos, Dios no puede obrar. Del tamaño de tu fe, así será hecho. Si tú tienes fe, tan siquiera como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y ese monte se moverá. ¿Y qué son los montes? Las circunstancias que vienen en nuestra vida, los problemas, todas aquellas cosas que vienen a diario, ¿verdad? Cosas que a veces pensamos que son más grandes que nosotros, pero no hay ninguna circunstancia, no hay ningún problema, no hay ninguna enfermedad más grande que Dios. Es tiempo que ligamos a nuestros problemas que nuestro Dios es más grande, que Él tiene el poder para cambiarnos, ¿verdad?, que Él tiene el poder para sustentarnos, que Él tiene el poder para hacer las cosas que son imposibles a posibles, porque para el que cree, todo le es posible. Esta mañana yo te invito a que le creas a Dios, que confíes en Dios y que dejes que su paz, que sobrepase todo entendimiento, more en tu corazón, para que tú puedas ir por la dirección correcta. Y recuerden, no hay que dejar de orar, no hay que dejar de quitar el dedo del renglón, hay que ser perseverantes, hay que ser constantes. Eso es algo de todos los días, estar conectados con Dios. No hay que desconectarnos, porque en Él lo tenemos absolutamente todo. Nosotros necesitamos de Dios. Él sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. En Él lo tenemos absolutamente todo. Y todo cambia a un giro de 180 grados cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a dejar que Dios tenga el control de la situación, del problema, de la adversidad, de esa necesidad que estás pasando. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. A Él, ¿verdad?, es el que tenemos que ir y pedirle que nos saque adelante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la oración. Tenemos que honrar a Dios, ¿verdad?, todos los días. Tenemos que orar. Dice que oremos en todo y por todo. Y es lo que yo quería reflexionar el día de hoy, que simplemente nos mantengamos firmes en la oración, que no desmayemos, que seamos constantes y perseverantes. La palabra del día de hoy es persevera. Sé perseverante, sé constante. No tires la toalla aún cuando las cosas no se miren muy bien, aún cuando mires que todo ya no tiene sentido. Dios le puede dar un sentido. Dios puede tornar las cosas diferentes, porque Dios es Dios y Él hace las cosas que no piensas que se van a poder lograr, se van a lograr. Él abre camino donde no hay camino, simplemente para que tú puedas ir por ahí, porque Él es Dios. Dios bendiga a mi hermano Noemí
Y pues yo me retiro, hay que seguir trabajando, pero recuerden, hay que ser constantes en la oración, no hay que desmayar, así venga lo que venga, nosotros hay que perseverar, hay que orar unos por otros, y especialmente ahorita que hay muchas personas, ¿verdad?, que están pasando por circunstancias, por enfermedades, por necesidades, hay poder en la oración. Recuerda, la oración tiene poder, y la oración de fe sanará al enfermo. Hay que orar por las personas que estén enfermas, que están en necesidad, y sabiendo, ¿verdad?, y confiando que Dios va a obrar, pero que sea siempre su voluntad. Nosotros solamente tenemos que ir a Él orando y exponiendo todas nuestras necesidades, y Él se encarga de lo demás. Nosotros solamente tenemos que creer en Dios, creer en sus promesas y simplemente descansar en Él. Que tengan un excelente día y cuídense del calor porque hoy está más caliente. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga.